Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, acá lo prometido es deuda, así que como les comenté, hoy vamos a hablar todo sobre flujo vaginal. Yo les estuve haciendo unos posteos varios con todos los colores que existen de nuestro flujo, ¿no? Son muchos, hay muchas variantes de nuestro flujo, así sean patológicos o no patológicos. Y me parece muy, muy importante que sepamos reconocer esos cambios que tiene nuestro flujo vaginal y pautas de alarma, ¿no? Yo creo que lo fundamental es no alarmarnos ante algo que es totalmente fisiológico y normal y esperables en nuestro cuerpo y tener esas herramientas para poder distinguir cuándo tenemos que consultar por flujo. Porque cometemos dos errores muy grandes. Y no es culpa nuestra, ¿no? Es algo que tenemos que educarnos. A cualquier edad, a veces asustarnos por flujo o por humedad vaginal y ciertas características de nuestro flujo, que es totalmente fisiológico y nosotros los ginecólogos quizás decimos es totalmente normal, quizás se puede mejorar, pero no es nada patológico. Y a veces el otro extremo es que tenemos un flujo totalmente patológico que amerita una consulta y lo dejamos pasar. Nos automedicamos. Entonces es muy importante saber cuál es la línea de no me preocupo, es normal, a más que me preocupo, diría yo, me ocupo. ¿Bien? Así que vamos a empezar con los colores. Estos colores, obviamente, es todo como una campaña que estamos haciendo con mi marca de productos de gestión menstrual, que es Bimel, donde, bueno, al hablar de copitas, que acá tengo todos mis materiales y todas mis herramientas, hablar de gestión menstrual implica hablar de nuestra salud genital, nuestra salud íntima, el tema de promover el uso de toallitas, de protectores de tela, de copita, tratar de ir eliminando todos los productos descartables, trae aparejado una educación en nuestra salud femenina, nuestra salud ginecológica. Bien, entonces, junto con Bimel, lo que hicimos es esta bimelera. ¿Qué es la bimelera? A ver, hay como unos cartelitos de colores que tienen un nombre que es como, no sé si lo puedo decir porque después no sé si vienen, pero bueno, la idea es eso, generar toda una cartelera de colores para que nosotros podamos distinguir cómo es nuestro flujo y si es patológico o no. Entonces, de ahí lo llamamos la bimelera. No sé si entraron a la web, no sé si vieron los posteos. Así que voy a fijar en el comentario el tema del vivo, así le damos duro y parejo. Ustedes pueden ir preguntando, que voy a tratar de, mientras estamos hablando de los colores, de las patologías, ver si puedo contestar las preguntas que están haciendo. A ver, esperen que voy a fijar mientras el comentario, mientras se van sumando. Feliz domingo para todos. O sea, el día invita a que estemos viendo un vivo sobre el flujo vaginal. Entonces, vamos a poner bimelera, flujo vaginal y obviamente vamos a poner Bimel, ok, pim, y esperen que fijo el comentario. Acá estamos. Así que, como les dije, ¿por qué lo lancé desde Bimel? Que es esta marca mía de productos de gestión menstrual, porque tenemos que educarnos, porque tenemos que aprender, ¿sí?, sobre nuestra salud ginecológica. No es recomendar un producto así porque sí, tenemos que entender por qué, más allá de su adherencia o no, si lo eligen o no, es muy importante conocer nuestro cuerpo. Es un cuerpo, el femenino, el de la mujer, el que tiene útero, vagina, vulva y ovarios, que está en un proceso de cambio continuo, ¿sí?
no solo en la mujer joven, adulta, sino en la mujer que se está desarrollando, que está preparándose para una primera menstruación, de las madres, de quienes, los adultos que están encargados de seguir a esa personita en pleno desarrollo y esos cambios. El flujo se empieza a ver en el proceso del desarrollo puberal, donde quizás esa personita tiene su bombachita totalmente seca y empiezan a ver que empieza a mancharla de amarillito o de blanquito de vez en cuando. Bueno, todos esos procesos son normales en la niña que está en desarrollo, preparándose para su menstruación. Que tenga flujo no significa que vaya a menstruar al mes, porque esa preparación puede durar años, pero sí tenemos que estar preparadas para ver cuándo es normal, cuándo no, si pica, si no pica, si tiene olor, ¿sí? Y obviamente nosotras como adultas también, o sea, tener flujo es totalmente normal, la vagina tiene que tener su humedad, pero bueno, como todo lo que hablamos en medicina y en la vida misma, tiene que tener un equilibrio, ¿sí? Entonces, lo que yo empezaría a hablar es, más que nada, ir como al tema puntual, que son los colores, ¿sí? Yo, en su momento, el primer posteo lo habíamos hecho con el blanco, ¿sí? Flujo blanco. A ver, yo creo que decimos flujo blanco grumoso y decimos candidiasis, ¿no? A ver, ¿quién en edad reproductiva, en edad menstruante, no tuvo picazón, flujo blanco, ardor, la vulva, que es lo de afuera? Esperen que yo esto lo tengo en el consultorio, le voy a sacar el espéculo, después se lo voy a poner porque le quiero mostrar cómo hacemos los estudios de flujo. La vulva es lo de afuera y la vagina es lo de adentro, ¿sí? El flujo blanco, bien, que da síntomas, que a mí me genera picazón, que puede ser por fuera o por dentro, ardor, enrojecimiento de todo a nivel externo e interno, y es un flujo que nosotros decimos tipo ricota, es grumoso, ¿sí? Ese flujo que se acompaña de síntomas es patológico y a la mayor parte está dado por la cándida, que es un honguito que habita en nuestro ambiente vaginal, que está siempre en reposo, ¿sí? Es comensal nuestro. Yo siempre les digo, la cándida vive a nivel oral, digestivo y vaginal. Cuando por algún motivo perdió ese equilibrio a nivel vaginal, empieza a desarrollar y genera una forma sintomática, que da mucha picazón y ese flujo blanco grumoso. Quiero ver si puedo agregar acá. Ah, bueno, pero me veo re chiquita. Bueno, este es el flujo blanco grumoso, o sea, el primer color de nuestra bimelera. ¿Bien? Entonces, dijimos, ¿quién no ha tenido picazón y un flujo grumoso? Obviamente, quiero poner entre paréntesis que no pongo ninguna foto de un flujo real, pues me bajan el vivo, la cuenta y la vida. Pero, bueno. Entonces, flujo blanco, grumoso, con picazón, ardor, enrojecimiento de vulva, vagina, mucha molestia, estamos hablando de la candidiasis, ¿bien? Pero también en un determinado momento de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Nosotros tenemos un ciclo menstrual y el ciclo es como se llama, un ciclo. No es solo cuando tenemos sangrado, sino que también hay diferentes etapas antes de ese sangrado. Apenas se nos va el sangrado y previo a la llegada del sangrado, es normal tener un flujo blanco, que si ustedes se lo ponen en la mano, es un flujo blanco, pastoso, pero no debería generar ningún tipo de síntomas, y es en ese momento donde decimos que es un flujo totalmente normal. Es un poquitín más abundante, pero es blanco. Si yo me paso el dedo, es como una pastita blanca. Entonces, ahí es muy importante distinguir cuando hablamos de un flujo candidiásico y de un flujo blanco normal, ¿sí? El flujo blanco sin síntomas es totalmente fisiológico, sobre todo en los extremos del ciclo postmenstruo y premenstruo, donde el flujo cambia y es más espeso. Bien, quiero poner otro de los
Que acá, por ejemplo, habíamos puesto en la biomelera el blanco texturado. Y es un flujo blanco, espeso, que está en los extremos del ciclo. Yo creo que es muy importante también saber distinguir el tema de que muchas preguntas es, si yo tomo anticonceptivos hormonales, si uso DIU hormonal, ¿cómo puedo yo darme cuenta si ese flujo no es patológico? Bueno, cuando yo estoy bajo los efectos de algún tratamiento hormonal, quizás el flujo durante ese ciclo, que ahora después cuando vayamos a pasar al flujo transparente, lo podemos tener como no lo podemos tener. Pero lo que yo siempre aclaro es que no se cumple en todas las mujeres a rajatabla, o sea, es tan puntual y es tan de libro el cambio del flujo. Muchas chicas me dicen, yo tomo anticonceptivos y noto que en un momento determinado del ciclo tengo un flujo transparente. ¿Ovulo? No. Por ejemplo, con la toma de anticonceptivos orales o con el anillo vaginal o con el parche o con los inyectables, la persona que se lo administra no ovula, pero tiene hormonas circulantes, tiene estas hormonas sintéticas que se está administrando y podría llegar a tener algún cambio del ciclo, pero esto yo no lo usaría como guía para nada, pues no ovulan, ¿sí? Pero podrían haber algún cambio. Así que, por lo general, cuando se hablan de colores del flujo, de texturas del flujo, de la filancia en el momento de ovulación, estamos hablando de mujeres que no están bajo ningún efecto hormonal. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, dijimos, con el flujo blanco grumoso, tenemos que hacer mucho hincapié en esa sintomatología que nos podría llegar a dar y podríamos estar cursando una infección vaginal. A ver, la candidiasis, ¿es una infección vaginal? Sí. ¿Es una infección de transmisión sexual? No. ¿Por qué no es una infección de transmisión sexual? Porque no es necesaria la transmisión con otra persona durante nuestro acto sexual para tener candidiasis. Hay muchas personas que no se han iniciado sexualmente y sufren de candidiasis. Entonces, eso también nos da la respuesta, aparte de ser un microorganismo, un honguito que vive en nuestro cuerpo, como dijimos, que está en nuestro ambiente vaginal, entonces no es de transmisión sexual. Pero yo siempre les digo, si son personas sexualmente activas, están en pareja, tienen mucha sintomatología y la pareja también tiene mucha sintomatología, que la sintomatología dijimos que es picazón, ardor. ¿Qué pasa si mi pareja es varón? Quizás no tiene ese flujo grumoso, pero tiene irritación o puntitos blancos o rojizos en el pene. Entonces ahí también tiene que tratarse. Pero en estos casos de candidiasis, donde la mujer es sintomática y lo más probable es que la pareja no sienta absolutamente nada, es donde se tienen que tratar. Ahora viene el punto también más importante. El tratamiento, lo ideal es que lo indique un profesional de la salud. A veces, de primera, muchas veces se asustan y van a la guardia, se administran una medicación que se supone que tiene que pasar. Yo creo que la candidiasis recurrente, que esa repetición también está es súper frecuente. Siempre que consultan por candidiasis no es la primera vez que la tienen por lo general. Entonces, si no es la primera vez que la tienen, es ahí donde preguntamos, bueno, y a ver, ¿y qué tratamientos has hecho? Y siempre quizás hacen los mismos, por eso es importante, si de primera con el tratamiento de protocolo que siempre damos ante un primer episodio de candidiasis no resuelve y vuelve a suceder, es donde hay que evaluar bien a la paciente, ver bien qué tratamiento le tenemos que dar para que no se autoadministren óvulos, medicación bioral, y poder resolver ese problema y que no persista durante años, nos perdemos calidad de vida, estamos incómodas todo el tiempo, ni hablar si queremos tener relaciones sexuales con penetración o usar la copita, el tampón, lo que fuera, intravaginal, va a doler, va a molestar y después la mucosa se lastima muchísimo. Bien, eso por un lado. Entonces tenemos el flujo blanco y, a ver, yo voy a empezar por los flujos patológicos, ¿sí? Para después hablar sobre el flujo que no es patológico. Después de lo blanco tenemos lo amarillo y lo verdoso. Bien, un flujo, yo creo que vamos a empezar por el más patológico, porque el flujo amarillo podría aparecer en algún momento del ciclo
que se confunden mucho a veces cuando sale un poquito de flujo blanco y a la larga, en el transcurso del día, se pone amarillo en la bombacha, ¿sí? Una cosa es un flujo amarillo, que lo veo caer amarillo. Otra cosa es un flujo verde. Y otra cosa es un flujo blanquecino que se va poniendo amarillento con el transcurso del tiempo, ¿bien? Todos esos flujos, el amarillo, el verdoso, pueden acompañarse de también irritación, picazón, ardor y feo olor, ¿bien? Entonces, flujo con feo olor y de color verdoso o amarillento, tienen que consultarlo porque es una infección vaginal, ¿bien? Les voy a poner la imagen de la bimelera, que por ejemplo, el verdoso. Entonces, flujo verde. Yo creo que el flujo verde es la mayor alarma que tiene que tener toda mujer que ve en su bombacha o en el protector que tiene flujo verde. ¿Bien? Todo flujo verde es patológico. Ahora bien, dijimos que la candidiasis no es una infección de transmisión sexual. Ahora, con los colores del verde y el amarillo, nosotros tenemos que descartar que no sea una infección de transmisión sexual. ¿Podría ser una infección también vaginal por un desequilibrio? También, ¿sí? Tenemos las vaginosis bacterianas totalmente endógenas nuestras que ante algún desequilibrio la bacteria desarrolló un poquitín más y nos genera síntomas, sobre todo el feo olor, es un olor fétido, es un olor que me dicen, doc, me baño continuamente, me lavo, que eso también es otro error, me lavo, y a los 2 minutos sigo sintiendo olor. Estoy sentada y me siento el olor y me da vergüenza, siento que las demás personas lo huelen. Bueno, ese flujo con olor el olor es consecuencia de las bacterias que lo forman. Entonces, por lo general, nosotros lo que tenemos que descartar, que si bien se podría tratar de una vaginosis endógena, generalmente se da por Gardnerella, que es una bacteria que vive en nuestro ambiente vaginal, también podría darse por otros microorganismos. Yo creo que el principal microorganismo, por ejemplo, del color verde, es la tricomona. La tricomona, nosotros hablamos antes de la cándida, que es un honguito, de la Gardnerella, que es una bacteria. La tricomona es un parásito, ¿bien? Es un parásito de transmisión sexual, ¿bien? Entonces, yo si tengo tricomonas, tuve que haber tenido un contacto con otra persona, ¿bien? Un contacto sexual. Toda tricomona se trata a la paciente y se trata a las parejas sexuales. Digo la o las porque yo puedo tener una o varias y bueno, es ahí donde es muy importante, si tengo comunicación, dar el tratamiento, obviamente avisar y obviamente si voy a volver a tener relaciones sexuales, yo puedo hacer un tratamiento que es súper sencillo, el tratamiento para la tricomona y súper eficaz, y volver a tener contacto con otra persona que quizás, como todos siempre se llevan lo mejor, el sexo opuesto, quizás no tiene ni siquiera un síntoma y nosotras sí, ¿sí? El cuellito de la tricomona, cuando nosotros evaluamos y vienen en consulta por flujo, es muy importante colocar el espéculo. O sea, yo no hay manera que pueda evaluar un flujo si no coloco el espéculo y evalúo las paredes de la vagina y la salida del flujo del cuellito. Abro el espéculo, miro las paredes vaginales. Esperen que voy a sacar la imagen. Igual tengo miedo que me censuren porque esto es una vulva. Abro el espéculo, miramos las paredes de la vagina y miramos el cuellito. El cuellito en la tricomona es un clásico, es un cuello que está lleno de puntos rojos y un flujo verdoso que sale por el orificio cervical y está todo lleno de flujo. Entonces, por eso es muy importante el examen físico. ¿Nos podemos dar cuenta en un examen físico y ya medicar? Absolutamente sí. ¿Sí? Entonces por eso es importante colocar el espéculo, ver las características del flujo, los colores y cómo está el cuellito. Si no fuera tricomona, si yo veo el cuello totalmente sano, sin ningún puntito, podría ser, como dijimos, Gardnerella, podría ser gonorrea. La gonorrea, bueno, la Gardnerella dijimos que es una bacteria comensal nuestra, y la gonorrea también es una bacteria, el gonococo,
es una bacteria también de transmisión sexual y es una bacteria muy importante poder diagnosticarla a tiempo. Por lo general no se acompaña de solo flujo con fe-olor, sino que se acompaña de dolor durante las relaciones sexuales, dolor abdominal, fiebre, dolor en la movilización del cuello uterino. Otra de las cosas que hacemos cuando hay flujo, dolor en las relaciones sexuales, dolor pélvico bien abajo, es hacer un tacto, movilizar el cuello y ver si duele, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos Frenkel positivo. Cuando hay dolor ante la movilización del cuello uterino, podemos predecir que hay una inflamación en toda la zona ginecológica y es muy importante medicar para que esa infección no suba y hacer lo que llamamos la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? Hago todo esto para nosotros, para que ustedes puedan evitar la enfermedad inflamatoria pélvica que comienza como una infección vaginal ascendente y sube. Y puede ser muy complicado porque da abscesos en las trompas, puede hacer una infección ginecológica grave que necesite la internación. Entonces es muy importante tener esas pautas de alarma, detectar a tiempo las infecciones vaginales, las que podrían ser muy graves a corto y largo plazo, ¿sí? Entonces dijimos, flujo verde, llama la atención. Vayan a ver a un profesional de la salud, si no tienen a mano a su ginecólogo de cabecera, pueden ir a una guardia por flujo verde, sobre todo si tienen dolor, y ni hablar si tienen fiebre o febrícula, se toman con el termómetro, fiebre más de 38, pero así sea que tienen ese flujo, tienen dolor pélvico y tienen 37,5, consúltenlo porque seguramente se pueda tratar de una infección ginecológica que a la larga puede complicarse, ¿sí? Quiero mostrarles, ahí se ve mi mano, por ejemplo hablamos del verde y hablamos del amarillo. Entonces el amarillo también puede ser una infección bacteriana que dijimos que puede ser endógena nuestra o puede ser tricomona, gonococo. Tenemos dos grupos de microorganismos, de bacterias, que es el micoplasma y el uraplasma, que si bien también son bacterias que viven en nuestro ambiente vaginal y colonizan donde orinamos, un detalle, algo muy importante, yo acá tengo otra maquetita, esperen que voy a sacar el colorcito de nuestra bimelera. Esta es una vulva, acá está la vagina y este agujerito que ven es la uretra, que es por donde orinamos. Entonces miren la cercanía que hay entre una estructura y la otra. Estas bacterias, el uraplasma, microplasma, viven en nuestro ambiente vaginal y colonizan la uretra, ¿sí? Todo esto forma parte de nuestra flora vaginal. Pero cuando hay algún desequilibrio, estas bacterias pueden darnos síntomas como flujo, con fe-olor, dolor durante las relaciones sexuales, ardor al orinar. Así que también es muy importante y el tipo de flujo que nos da es un flujo amarillento, ¿sí? Hay una bacteria también que es súper importante mencionarla, que es la clamidia. La clamidia es muy traicionera porque produce muy poquitos síntomas. Cuando los produce, gracias a Dios que lo produce para poder diagnosticarla, que también dolor durante las relaciones sexuales, dolor pélvico, y al ser tan silenciosa, la clamidia sí es una bacteria de transmisión, es una infección de transmisión sexual. Al ser tan silenciosa va produciendo todo un proceso inflamatorio que podría llegar a producir infertilidad. Me puede obstruir las trompas uterinas, lo cual impide y dificulta que se dé un embarazo de forma espontánea. Por eso es muy importante, ante síntomas que persisten, que quizás son súper leves, ¿no? Me molesta un poco, tengo un poquito de flujo, pero persiste. Ahí viene el estudio de oro, que es hacerse un cultivo de flujo. La única forma de diagnosticar la clamidia es mediante un cultivo de flujo si a mí me da muy poquitos síntomas. A veces lo pedimos, por ejemplo, en fertilidad, en chicas que no pueden quedar embarazadas, para pedir la histerosalpingografía, para ver la permeabilidad de las trompas. Previo a eso tenemos que pedir un cultivo para ver que esté todo el canal vaginal sano
y nos da clamidia positivo. Y la histerosalpingografía nos informa obstrucción tubaria, o sea, nos da que las trompas, una o las dos, están obstruidas. Entonces es muy, muy importante generar estas pautas de alarma para tener herramientas y decir, Doc, o sea, yo ya hice este tratamiento con estos óvulos que me mandaste, pero sigo molesta. Y si nunca hicieron un cultivo de flujo, proponerlo. Si bien el cultivo no es un estudio que se pide de primera, si ustedes ven que es muy recurrente el cuadro de molestia vaginal, si no se lo piden, estaría bueno que lo pidan. El cultivo de flujo es un estudio súper sencillo, es muy parecido al PAP. Le van a colocar un espéculo y con un hisopito, esperen que me traje todo el material, con un hisopito, con varios, porque les van a tomar muestra del flujo, pim, pim, pim. Pueden ser de las paredes vaginales y la idea también es ver el cuello para ir al endocervix, adentro del cuellito, porque hay bacterias que se alojan no en las paredes de la vagina, sino adentro del cuellito. O sea, ese hisopito se va a colocar en tubitos, y digo que pueden ser varios hisopos porque según el microorganismo que yo sospeche, va a tener su medio de cultivo. Entonces van a poner un hisopito que van a las paredes de la vagina en un medio, otro hisopito que va dentro del cuellito en otro medio. Eso se deja cultivando 7 días y les va a llegar un informe y nos va a decir qué microorganismo es el que desarrolló, si uno, dos, varios, ninguno. ¿Bien? Ahora bien, muchas veces vienen al consultorio y me dicen, bueno, ¿me podés tomar el cultivo? Por ejemplo, hasta ahora, estoy tratando de tramitarlo, yo no tengo medios de cultivo porque esto se hace en laboratorios, ¿sí? Pero por lo general, cuando se piden cultivos de flujo, ustedes tienen que ir al laboratorio donde se hacen extracciones de sangre, así análisis de sangre, también se hacen cultivos. Se acuestan en una camilla y la técnica o el técnico les va a colocar el espéculo y les va a tomar muestra del flujo con el hisopo. Ahí está la gran controversia a veces cuando vienen por dolor durante las relaciones sexuales y es hasta complicado colocar un espéculo. Y sí, a veces en el laboratorio los técnicos es como que va directo el espéculo y no es una experiencia muy grata, pero bueno, ojalá podamos todos trabajar de la misma forma, que no sea un estudio doloroso, que si bien quizás el cuadro ya es doloroso, por eso amerita pedir un cultivo, que se pueda realizar y que no sea un trauma y que sea de gran ayuda para los médicos para que podamos realizar el tratamiento puntual y poder resolver el problema de cada paciente. Bien. Hay una pregunta que está buena que dice, ¿es normal que un ginecólogo tome muestra vaginal y use su nariz y el olfato para diagnosticar? Sí, nosotros tenemos herramientas en el consultorio que, por ejemplo, yo tengo los hisopos, podemos tener las tiritas de pH, ¿sí? Que sacamos muestra del flujo, las ponemos en la tirita y le podemos tomar el pH. El pH es el grado de acidez de ese flujo, ¿sí? Y según el grado de acidez, según los colores con el que se tiñen las tiritas, podemos ver si se trata de un flujo más alcalino o un flujo más ácido. A muy grandes rasgos, la candidiasis, por ejemplo, genera un ambiente vaginal súper ácido. Nuestro ambiente vaginal en edad reproductiva, ¿no? Mientras menstruamos, puede ser 4 o 5. La candidiasis me genera un flujo que está por aquí. Y las vaginosis bacterianas me generan un flujo que está más por acá. Entonces me sirve para orientar. Después hay un test que se hace para ver si larga olor. Entonces puede ser que ese ginecólogo esté haciendo ese test y mismo a veces en la consulta nosotros decimos, ¿notaste que tenés flujito, que tiene olor? Porque lo olemos nosotros el flujo.
o podemos directamente con el hisopo olerlo, o directamente con la colocación del hisopo del espéculo se siente el olor a la vaginosis bacteriana. Sin vergüenza, nosotros no hay olores que nos sorprendan, es parte de un diagnóstico, así que sí puede ser que tomen la muestra y hagan así como para poder diagnosticar. Así que es totalmente normal. Hay chicas que dicen, ay no, pero es medio asqueroso, y bueno, es parte de la profesión y es parte de cómo ir nosotros viendo de qué forma poder resolver el tema del flujo. Bien. Bueno, entonces, hablamos del flujo blanco, que puede ser patológico, que puede ser por candidiasis, o que puede ser por los extremos del ciclo, donde el flujo es más espeso y más blanquecino, sin olor, sin síntomas, sin nada. Hablamos del flujo verde, del flujo amarillo, que siempre hay que descartar infección bacteriana o esta parasitaria, que es la tricomona. La bacteriana dijimos que puede ser una infección de transmisión sexual, como puede ser un desequilibrio de nuestra flora vaginal, que no es una infección de transmisión sexual como la Gardnerella. Pero así hay que descartar que no se trate del gonococo, del ureaplasma, del micoplasma, de la clamidia. Hablamos del flujo verde, que dijimos que es la tricomoniasis, que sí es una infección de transmisión sexual y que tiene que tratarse la persona diagnosticada y la o las parejas sexuales. Ahora, vamos a hablar del flujo amarronado. Yo creo que el flujo amarronado abarca, pero un temario que es para un vivo exclusivo solo. El flujo amarronado, esperen que les voy a poner, estoy buscando las imágenes de Vimelera. Ah, no, perdón, antes del flujo amarronado voy a hablar del flujo gris, porque yo hablé del flujo amarillito que podía ser por la Gardnerella, pero el flujo gris, acá, flujo gris. Coloco el espéculo porque lo grisáceo muy poco lo ven en la bombacha o en el protector. Coloco el espéculo, es un flujo medio grisáceo lleno de burbujitas, lleno. Es un flujo bacteriano y es típico de la Gardnerella vaginalis, que tiene un olor a pescado increíble. Es ese olor que ustedes me dicen, me enjuago, me lavo, me todo, y al instante siento feo olor. Eso también es muy importante poder darse cuenta. Y a veces ese flujo con olor no me da ni irritación, ni picazón, nada. O sea, es solo que siento olor y la bombacha la mancho un poco y se oscurece, y nosotros colocamos el espéculo y vemos ese flujo medio blanquecino, grisáceo. ¿Sí? Estamos hablando de una infección bacteriana, lo más probable es que sea por Gardnerella vaginalis y tiene que ser tratado. ¿Bien? Yo quiero decir, la Gardnerella dijimos que no es una infección de transmisión sexual, pero toda infección vaginal, sea de transmisión sexual o no, como se da por un desequilibrio vaginal y me genera, si es un bichito externo de transmisión, un ambiente vaginal mucho más permisivo para que ingresen otros microorganismos. O sea, le da permiso para tener otras infecciones, ¿sí? Sobre todo las infecciones de transmisión sexual. Entonces, es muy importante que si yo noto algún síntoma que quizás ni siquiera me incomoda, mejorar ese ambiente vaginal, tratar si lo tengo que tratar, porque es una puerta de entrada a microorganismos que no queremos tener. Yo creo que el HPV, el virus del papiloma humano, a mí no me causa ningún síntoma, o si los síntomas que causa son muy poquitos, que después lo vamos a hablar cuando hablemos del flujo rosado o rojo. Lo que le decía el HPV, todo ese equilibrio del ambiente vaginal a mí puede permitirme que el HPV entre o me genere más lesiones, porque es un ambiente mucho más permisivo, está todo irritado, todo inflamado, las células están mucho más expuestas, entonces a mí me permite, me saca defensas, me desequilibra y permite que los microorganismos hagan la suya. Entonces es muy importante mantener un ambiente vaginal equilibrado, sano,
y que esté que esté totalmente asintomático y sin molestias. Entonces, ya dije el flujo gris, que ese lo quería decir antes y se me pasó. Y vamos con lo que es el flujo amarronado. ¿Quién no tuvo flujo amarronado? Bueno, después, el flujo amarronado yo creo que tenemos para hablar mucho, pero voy a tratar de ordenar un poco. Lo marrón, ¿sí? Un flujo amarronado, ¿qué me aparece? 3 días previos a la menstruación o 3 días posteriores a mi sangrado rojo de mi ciclo menstrual, es totalmente normal, ¿sí? Es sangre vieja, entre comillas, que se oxidó, escasa, porque al ser tan escasa tarda en caer y cuando aparece en la bombacha o el protector está mucho más oscura. Ahí podríamos decir que es un flujo totalmente normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo flujo amarronado en cualquier momento de mi ciclo, ¿no? Es que nosotros a eso lo llamamos spotting, ¿sí? Es en cualquier momento tengo un goteo amarronado continuo, ¿bien? Yo ahí lo que tengo que evaluar es que no se esté tratando primero de una infección vaginal, donde el cuellito puede estar más irritado y me genera un poquitín de sangrado. Y luego de eso, descartando la infección vaginal, tengo que evaluar mi perfil hormonal. Porque hay factores que pueden hacer que mi endometrio, que es lo que nosotros menstruamos, se descama y menstruamos todos los meses, por alguna causa no se sostenga. Yo digo que el endometrio se desarrolla, ¿no? Se estimula, empieza a crecer y es sostenido por las hormonas. Los estrógenos lo desarrollan el endometrio, la progesterona lo hace mucho más esponjoso y lo sostiene hasta un punto donde ambas hormonas bajan y es ahí donde ya no puede sostenerse más, se empieza a caer, se descama, los vasitos sanguíneos quedan ahí a la vista y empezamos a sangrar, ¿bien? Entonces, si hay algo que no permita que ese endometrio se sostenga y empieza a descamar de a poquito, yo que empieza como a gotear, seguramente se trate de algún factor hormonal. Entonces es muy importante que lo consulten. Entonces descartamos una infección vaginal y evaluamos un factor hormonal, que pueden ser algún déficit en lo que es la segunda fase del ciclo, que es la fase lútea, la progesterona un poco más disminuida, puede ser algún factor tiroideo, algún desequilibrio en mis hormonas tiroideas, puede ser muchas causas hormonales. Entonces es muy importante evaluar todo eso, ¿sí? Con un espéculo que esté bien el ambiente vaginal y con un análisis de sangre hormonal, cómo están mis hormonas. Ahora bien, muchas preguntan, a ver, ¿cuánto es normal que previo a mi sangrado rojo me venga amarronado? Y a veces hablar de normalidad y decir, mira, si son más de 3 días previos es anormal, hay que ver cuál es, un control. Yo siempre les digo, controlemos a ver 3, 4, hasta 6 meses de cómo es ese sangrado, ese goteíto, para ver si es tu normalidad así, que te evaluemos hormonalmente, y quizás sos de esas mujeres que se empieza a anunciar hasta 3, 4 días previos la llegada del sangrado rojo. Lo mismo cuando a mí me dura 7 días, pero los primeros 3 días son rojos y los 4 días posteriores son medios amarronados. Y eso es normal, es sangrado escaso que cambia de color porque es en menor cantidad y se va oxidando mientras va saliendo al exterior. Ahora, si te dura 4 días rojo y después estás 10 días con sangrado amarronado, eso no es normal porque estaríamos casi mitad del ciclo con sangrado. ¿Bien? Quiero mostrar en esta foto de la bimelera algo que es muy importante porque hermosamente tenemos el marrón madurez, por ejemplo. Ese amarronado que a veces se presenta en la perimenopausia, ¿no? Donde nuestros ciclos empiezan pero a desalinearse por completo. Doc, a mí me venía como un relojito y ahora estoy
con pérdidas amarronadas 15 días, después se me corta, después me viene a los 2 meses, rojo. Entonces, en estos momentos de transición, desde la llegada de la menstruación, ¿no?, que es la menarca, hasta llegar después, cuando estamos llegando a la menopausia, se produce un desequilibrio hormonal que yo puedo presentar sangrados amarronados porque estos ciclos menstruales están cambiando, hay un cese de la función ovárica y me empieza como a generar algún descontrol hormonal totalmente esperable, y si tengo solo un flujo amarronado, lo voy controlando. Ahora bien, ahí es donde se encienden las alarmas. Si una persona ya entró en la menopausia, no menstrua más desde hace un año, está en su periodo, lo que es el climaterio, y tiene flujo amarronado, tiene que consultar. Todo sangrado, sea amarronado, rosado o rojo, después de la menopausia, es decir, después de haber estado un año sin menstruar, en una edad donde se espera que esté menopáusica, mismo si tienen dudas lo pueden acompañar de un laboratorio donde los valores hormonales a mí me dicen que esa mujer está en la menopausia, tienen que consultar, ¿sí? Entonces el flujo amarronado es normal en la perimenopausia, pero una vez que se me fue el sangrado no tiene que estar, ¿bien? Muy bien. Y junto con el flujo amarronado, que ahí no hablamos casi de patología, pero sí hay que hacer hincapié en que si ese flujo amarronado tiene feo olor, tienen que consultar. Si ese flujo amarronado a mí me genera dolor, tienen que consultar. Una de los síntomas de la infección, por ejemplo, del virus del papiloma humano, cuando está un poquitín más avanzado, es el sangrado, así el spotting o el sangrado durante las relaciones sexuales. A veces puede ser sangre roja y otras veces puede ser como un sangrado como lavado de carne, se dice que es ese sangrado rosadito, esperen que les voy a mostrar. Acá. Es como un rosado que está ahí. O sea, cada vez que si yo tengo un flujo con ese color rosado, fuera de mi ciclo menstrual, o sea, fuera de mi sangrado rojo, también tengo que consultar. Porque lo más probable es que cuando hay un sangrado y se mezcla con el flujo y yo lo noto en la bombacha fuera de mi ciclo, podría estar relacionado con una inflamación del cuello uterino. A veces hay como inflamación y sangrados que hacemos cultivo y nos da negativo, hacemos el PAP y nos da negativo, entonces ahí tenemos que evaluar ese ambiente vaginal, por qué irrita el cuellito y tratarlo. Pero siempre se tiene que descartar este tipo de flujo con sangrado con PAP, ¿sí?, para evaluar que no haya lesiones por HPV. Y si es necesario, y ante cualquier sospecha, pedir un cultivo de flujo, porque todas estas infecciones que hablamos, la clamidia, el uraplasma, el micoplasma, esas bacterias a mí me pueden irritar el cuellito y durante las relaciones sexuales provocarme este tipo de sangrado, ¿bien? Que puede ser rosa, que puede ser, les voy mostrando, puede ser rojo, ¿sí? Porque nosotros en Bimel siempre hablamos de la copita menstrual y de sangrado menstrual. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo sangrado fuera del ciclo? Entonces es ahí donde tenemos que generar esas alarmas. A ver, si yo fuera de mi calendario de menstruación tengo a la mañana un flujo rojo, tengo que consultarlo, o sea, no tiene que suceder. Y lo mismo que lo amarronado, tengo que descartar que no estar cursando una infección en el cuello del útero o un desequilibrio hormonal. ¿Bien? Exacto. No, ahí estaba mirando los comentarios. ¿Qué pasa si, o sea, también preguntan mucho, quiero mostrarles el rosado.
bueno, el rosado también se puede presentar, estoy mirando los colores para mostrarles. Se puede mostrar en lo que es la perimenopausia, dijimos cuando se iba retirando la menstruación. En la ovulación también es muy importante. Ningún sangrado fuera del ciclo es esperable, ¿sí? Entonces, si tienen este flujo rosado durante la ovulación, donde ustedes ven en el calendario que tendrían que estar ovulando, si pasa una vez, bueno, lo anotan, pero lo importante es registrar desde esa vez que les pasó qué pasa en los otros ciclos, si siguen teniendo sangrado o flujo rosado durante la ovulación, porque nos estarían dando algún indicio de que hay algún desequilibrio hormonal, algo para reforzar, algo para ajustar. Bien. Después tenemos lo que muchas me escriben porque tienen miedo que sea un sangrado de implantación. Es verdad que existe un pequeño sangrado de implantación en algunas mujeres que quedan embarazadas, no en todas. Si tienen dudas que podrían estar embarazadas, por eso presentan un sangrado antes de su menstruación, consúltenlo. Pedir un test de embarazo en orina previo a la menstruación, o sea, al momento donde me tendría que venir, me podría dar negativo y no sirve, pero bueno, depende el momento o el seguimiento que ustedes tengan. Se pueden hacer una subunidad beta en sangre, que es un test de embarazo en sangre, pero bueno, el tema del sangrado en implantación es como demasiado aleatorio, medio inespecífico, puede pasar y tiene que ser un flujito rosado que se autolimite y punto. Lo mismo que si hay flujo rosado o amarronado durante el embarazo, sobre todo en los primeros 3 meses, en el primer trimestre, no tiene que estar sucediendo, o sea, no tiene que haber sangrado durante el embarazo, entonces eso lo tienen que consultar, ¿sí? Seguramente sea pasajero, tienen que ver cómo está su ecografía, que no haya ninguna hematomita, que esté bien la implantación, a ver si hay que hacer algún tratamiento con progesterona, como para sostener ese endometrio que dijimos, que en el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, cumple un rol fundamental. Estoy leyendo un poquitito. Entonces es súper importante. Y yo creo que, hablando de flujo, también es importante ver lo que es los flujos que, como dijimos, ese blanquecino, que eso es en los extremos del ciclo, que es totalmente normal si no es sintomático. Tenemos el flujo transparente, que también a muchas mujeres les da dolor de cabeza porque dicen, es mucho flujo blanco. Yo a veces siento como que me cae y me oriné. En ese momento del ciclo, que es en el centro, ¿no? de esa línea de tiempo, es en el momento ovulatorio, es un flujo transparente, muy fluido. Nosotros también lo llamamos como filante, porque si te lo pones entre los dedos y lo estirás, se hace como todo un hilo. No tiene olor, no tiene color, y es el flujo ovulatorio. Bien, ese es totalmente transparente. Entonces, es ahí donde también a veces hacen las preguntas, yo tomo anticonceptivos si tengo ese flujo a mitad del ciclo. Puede pasar, pero queden tranquilas que no es que están ovulando, seguramente es mucho menor medida, pero generalmente hablamos de flujo fuera o sea, de lo que es en nuestra normalidad sin hormonas. Tenemos el flujo también transparente excitación, que en realidad es un flujo que sale de otras glandulitas, que es para la lubricación, ¿sí? Es esa lubricación espontánea que tenemos durante la excitación, que nos genera todo como un flujo totalmente transparente, elástico, filante, también sin olor, no genera picazón, ¿sí? Eso tendría que ser lo ideal. Y dentro de lo transparente tenemos, bueno, el flujo clásico, ese transparente que utilizamos para buscar embarazo, donde, como dijimos, lo usamos de guía para ver cuándo estamos ovulando. Y yo creo que es muy importante también tener en cuenta que durante el embarazo podemos llegar a tener mucho más flujo del que teníamos antes.
Y eso se da porque toda la vascularización de la vagina y la vulva está todo mucho más irrigado. Entonces la mujer tiene mucha mayor cantidad de flujo. No se asusten si tienen vaginosis recurrentes, sean por cándidas o vaginosis bacterianas. ¿Qué va a pasar durante el embarazo? Es medio impredecible, ¿sí? Pero sí, estos cambios hormonales pueden hacer que en ciertas mujeres que quizás nunca tuvieron infecciones vaginales, durante el embarazo lo tengan, o al revés, o que ya vengan con infecciones y durante el embarazo se les pronuncie mucho más. Muy importante, esperen que voy a sacar acá, tanto estemos embarazadas o no, muy importante lo que es el cuidado de nuestro ambiente vaginal, de nuestra higiene. Yo creo que todo es a raíz de que quizás por más que yo tenga las mejores técnicas de higiene y las mejores pautas de alarma, si, por ejemplo, hablando de las infecciones de transmisión sexual, de las infecciones vaginales que dijimos, clamidia, tricomona, gonorrea, ureaplasma, micoplasma, bueno, hay que usar preservativo. O sea, es el único método que nos protege contra esos bichitos que nos pueden dar infecciones vaginales y en algunos casos bastante complicadas, es el preservativo, ¿sí? Entonces, si empezamos a hablar de cuidados de nuestro ambiente vaginal, sacando nuestros cuidados de higiene, tenemos que hacer mucho hincapié en la protección del método de barrera. Si yo tengo relaciones sexuales con varones, usar preservativo, y si tengo relaciones sexuales con mujeres, usar el campo de látex o el campo profiláctico, porque este tipo de infecciones vaginales se transmiten vulva con vulva, pene con vulva, ¿sí? Todo lo que yo nombré, el hombre lo puede tener, ¿sí? Así sea que casi ni se hable, todo lo que nosotros tenemos, ellos también, porque son microorganismos que viven en nuestra genitalidad, ¿sí? Y si bien tenemos genitales diferentes, los microorganismos son los mismos, no discriminan. Tanto lo mismo para el HPV, el HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis. O sea, nadie está exento de nada, nadie tiene la culpa de nada. Nosotros nos tenemos que cuidar con el preservativo, con el método de barrera y obviamente tener un ambiente vaginal que esté cuidado, ¿sí? Cualquier factor que a mí me irrite, la vulva, la vagina, dijimos que es una puerta de entrada, es como que las células están y dicen, podés pasar tranquilo, que toda la batalla que nos protege no está porque estamos todas irritadas. No usen jabón con perfumes, el jabón de tocador. Para mí es polémico el jabón de pan en la ducha, donde todos, por ejemplo, una familia de X cantidad de personas se pasan todo el mismo jabón por todo el cuerpo. No. Todo lo que es a nivel genital, lo ideal es que sea de uso personal. Y lo que hace el jabón líquido, por ejemplo, es que te permite que vos te lo pongas en la mano y vos te lo pases por el cuerpo y no te pases ese jabón que se pasó todo el mundo por sus genitales en tus genitales. Yo lo digo porque pasa, ¿sí? En la casa, ni hablar si hay nenes chiquitos, o sea, usen cada uno su elemento de higiene personal, ¿sí? Por más que vivamos todos en comunidad, o sea, dentro de una familia, acá no hay confianza, vamos allá de la confianza, sino que es cuidado personal, ¿sí? Tanto nuestro como para nuestros seres queridos. Y bueno, hablamos del jabón, que no tenga perfume, pueden higienizarse con agua o jabones de uso íntimo que tengan ácido láctico, ¿sí? Sobre todo en las mujeres en edad reproductiva, ¿sí? En edad menstruante. En los extremos de la vida, o sea, antes de la menstruación, antes de la menarca y en la menopausia, se puede usar un jabón con un pH más neutro, ¿sí? Sin ácido láctico. Igual pueden usar el de ácido láctico porque tienen una concentración mínima, pero en esos extremos pueden usar un jabón con un pH de 7 y siempre de uso externo. La vagina no se lava, ¿sí? Porque esa flora que nos protege tiene que tener un equilibrio.
siempre, o sea, es el día de hoy que muchas personas, y sobre todo con la llegada del bendito COVID, no higienizarse o sea, a nivel genital con los jabones antibacteriales. O sea, no, esto es un no rotundo. Porque barre toda la flora, irrita y esto no mejora nada. Si tengo flujo con feo olor, si siento que tengo alguna infección, eso a mí no me lo cura porque no se va a ir el microorganismo que me esté causando la infección, se va todo. Y hay un grupo que batalla contra los agentes externos y los internos que están sobredesarrollados, y lo estoy barriendo todo, y es una puerta de entrada a otro tipo de infecciones, hay irritaciones, a perpetuar la sintomatología. Entonces, no. Esos jabones, no. Sí, o sea, la vulva se lava toda por fuera con agua o con estos jabones o con estos jabones que dijimos que son de uso íntimo, y yo creo que el mayor lo que tienen que hacer mucho hincapié es que sea de uso personal, no repartirlo. Lo que permite, por ejemplo, el jabón líquido, por lo general el jabón de uso íntimo es líquido, es que no estén repartiéndolos, o sea, me lo pongo en la mano y me higienizo. El jabón de glicerina es demasiado neutro para nuestra flora vaginal, entonces no está muy indicado. Cuando viene una paciente y me dice, yo me lavo con jabón de glicerina desde toda mi vida y nunca tuve un problema, bueno, sigan con esa técnica de higiene, porque si no tienen sintomatología, lo permitimos y sigan con eso, no hay ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa en aquellas mujeres que me dicen, yo me higienizo con jabón de glicerina y estoy continuamente con picazón, ardor, flujo, desde ya que el jabón de glicerina no se usa más? Lo mismo con los protectores descartables. Si están con flujo abundante, a repetición, con o sin sintomatología, doc, no tengo síntomas, no me pica, no me arde, no tengo feo olor, pero la cantidad de flujo que tengo ya me molesta, porque me estoy mojando todo el tiempo. Bueno, ¿usás protectores descartables? Sí, chau, porque lo descartable tiene plástico, tiene blanqueadores, tiene absorbentes, algunos tienen perfume, por más que digan que no tienen perfume, bueno, y todo eso me desequilibra el ambiente vaginal. Entonces lo sacamos. Yo acá había traído, que acá tengo, que esto lo repito porque muchas personas a veces dicen, bueno, pero si no uso el protector descartable, ¿qué uso? O sea, ¿por qué no puedo estar con la bombacha directo? Porque, no sé, ya estoy acostumbrada y me siento cómoda así. A ver, después voy a ir contestando algunas preguntitas. Acá tengo, por ejemplo, de Bimel, de mi marca, protectores de tela, que esto lo súper recomendamos todos los ginecólogos, o la gran mayoría de los que están adheridos a tratar de sacar lo descartable, que produce mucha irritación y lesiones hasta vulvares. Protectores de tela, que es como una extensión de la bombacha, les digo yo, ¿sí? Que vienen tipo Colales o la vedetina. Una vez que empiezan a probar la tela, se dan cuenta que el flujo de forma paulatina les va a ir bajando. Es increíble, o sea, te los garantizo, de verdad. Y a veces hasta dejan de usar protectores. Hay otras personas que no pueden vivir sin protectores, bueno, de tela. Lo mismo con las toallitas. Las irritaciones que vemos vulvares o hasta oscurecimiento de los pliegues por las toallitas descartables. Entonces están las toallitas de tela, ¿sí? Yo cuando empecé a diseñar las toallitas, lo mismo que la copita, lo hice desde una posición de decir, necesitamos mejorar nuestra salud ginecológica. Necesitamos reconectarnos, empezar a hablar mucho más de lo que nos pasa a nivel fisiológico. La menstruación no es un proceso patológico. No obstante, muchas mujeres les duele la menstruación o menstruan en cualquier momento del ciclo o no menstruan directamente. Todo esto a nosotras nos permite y nos despierta
un montón de dudas y un montón de charlas súper prolongadas que podemos llegar a tener acerca de nuestro cuerpo, de nuestra ginecología, de cosas que son patológicas, que no son patológicas y que nos invita a conocernos, ¿no? Entonces me parece algo sumamente enriquecedor para todas. Miren la cantidad de personas que están ahora mirando un domingo, casi 9 de la noche, y estamos hablando de flujo vaginal, estamos hablando del cuidado de nuestra ginecología. Quizás no son temas muy atractivos, no estoy hablando de cosas que quizás convoquen a ambos sexos ni nada, pero sí debería, porque como dije, todo esto que vivimos nosotras, sacando el flujo y las características del momento de nuestro ciclo y de nuestra vida reproductiva, también convoca a la otra persona que nos acompañe. Muchas personas son acompañadas por personas del mismo sexo y otras del sexo opuesto. Y es muy importante, yo, por ejemplo, cuando tienen ciertas infecciones vaginales, le pregunto, ¿tu pareja está con alguna sintomatología? ¿Tiene alguna secreción? Ay, no sé. Y eso lo tenemos que saber. O quizás la otra persona, por ejemplo el hombre, ve una secreción en su genital. No digo la palabra porque no sé si me van a cerrar el vivo o qué, viste, yo ya estoy muy asustada. Y no lo dicen. Y es muy importante visibilizar eso. A mí me convoca la salud ginecológica porque soy médica especialista en ginecología y no voy a hablar de algo que no estoy formada, que es la salud del varón, ¿no? Pero es muy importante que podamos reconocer lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, lo que está bien, lo que está mal, si tengo algo, mi pareja cómo está, porque muchas veces hacemos tratamientos nosotras y la otra persona porta la bacteria, está totalmente asintomático y nosotros volvemos a tener relaciones y volvemos con la sintomatología. Por eso es muy importante hablar, naturalizar. Sí, hay flujo, tiene feo olor, tiene color verde, parece una ricota, tiene olor a pescado. Y bueno, es así, es parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Qué sé yo, hay muchas preguntas, así que la verdad que gracias. Voy a tomar un poquito de agua. Quiero ver si contesto algunas preguntitas. Bueno, dijimos que el ureaplasma es una bacteria que vive en nuestro ambiente vaginal. Generalmente en el cultivo de flujo, cuando se diagnostica, ven las unidades formadoras de colonia, ¿sí? UFC. Según el recuento que hay, muchas veces no se trata, así que quédate tranquila. Hay unos valores de corte donde tenemos que tratar o no, y también según la sintomatología, porque a veces es un hallazgo, lo pedimos, aparece positivo y quizás según el recuento, si es bajito, no hace falta tratar con antibióticos. Es importante el cultivo. Yo soy una fiel aliada del cultivo. Trato de no pedirlo de primera, obviamente, porque es un estudio que tienen que ir, volver, esperar resultados, 7, 10 días. Si no tienen obra social, es un estudio que a veces hay que pagarlo, no es económico. Uno trata siempre de hacer la evaluación de la infección vaginal en el momento y que se vayan con tratamiento. Pero a veces vienen pacientes que vienen con años de sintomatología, con 1001 tratamientos, y a veces es necesario el cultivo porque es como que nos dice el nombre y apellido del microorganismo que está causando esa molestia. Entonces es muy importante tener esas herramientas. Muchas bacterias de las que pedimos o muchos microorganismos de las que pedimos en los cultivos no se tratan con óvulos. O sea, muchas personas se piensan que, síntoma vaginal, óvulo, ¡ping! Hay un montón de variantes de óvulos. Bueno, ninguna de todas esas tratan las bacterias más específicas que pedimos frente a sospechas que no son vaginosis, bacterianas clásicas. Por eso es importante que no se automediquen, ¿sí? Y por más que hayan hecho 1000 tratamientos con óvulos, a veces necesitamos otras cosas.
Y hay algo que para mí es súper importante decirles, que no se frustren si tienen sintomatología, se les pide un cultivo y da todo negativo. No se frustren ni tampoco se queden con la última palabra de te dio negativo. Yo a veces veo cultivos y si yo no vería a la paciente y toda su historia, digo, no tenés nada. Esto está negativo, no molestes, andá porque no tenés nada. No, error, eso no se hace. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de candidiasis, vaginosis recurrentes, yo digo que son como oleadas sintomáticas. Cuando yo en el momento del cultivo quizás no hay ningún sobredesarrollo, no hay ninguna forma sintomática de ese microorganismo que estoy buscando, me va a dar negativo. ¿Qué pasa? La paciente después a los 10 días vuelve con el flujo ricotado, dolor, ardor. Bueno, hay que ver toda la clínica, hay que ver toda la historia de la paciente, la edad, los antecedentes y no quedarnos con un cultivo negativo, ¿sí? Yo ahí es donde, por ejemplo, las cito y les hablo de hacer un tratamiento o cuando estén sintomáticas o de restablecer el ambiente vaginal. Ese es otro desafío que tenemos, explicar cómo restablecer un ambiente vaginal, mejorarlo, reforzarlo a nivel defensas, a nivel todo el pH, mejorarlo con la alimentación, tratamientos con ovulitos, alimentación, actividad física, ver cómo es su estilo de vida. Es súper complejo lo que es el ambiente vaginal. Pero bueno, no quedarse, porque uno siempre habla del cultivo y quizás están así súper ansiosos en ver, a ver, ¿qué me dice el cultivo de flujo? Y de repente dice negativo, no desarrolla. Pero entonces nadie me va a creer que estoy con molestias. Y sí, hay que creerte. Muy bien. Bueno, y lo que es la sequedad vaginal, que nosotros hablamos del flujo transparente, del flujo de excitación, del flujo y las personas que no tienen flujo directamente, que es una vagina seca, cuasi acartonada, decimos nosotros, que mismo los sangrados pueden darse por una mucosa finita, que se lacera, que se corta. Bueno, eso también, como digo, todo necesita un equilibrio. Tenemos que ver la causa de por qué esa persona no está lubricando y no tiene flujo ni siquiera transparente, no hay humedad vaginal. Puede estar bajo un tratamiento hormonal, puede estar dando la teta, por ejemplo, puede estar bajo una situación de estrés donde la lubricación es casi nula. Puede estar en un momento de la vida, como dijimos, la perimenopausia y la menopausia, donde los estrógenos están muy bajitos. Puede estar cursando una falla ovárica prematura, eso es lo que es la menopausia precoz. Hay que hacer mucho hincapié en nutrir esa mucosa, en estrogenizarla, en darle estrógenos y hidratarla y de darle todo lo que necesita para que esté húmeda. Bien. Yo siempre les digo que todo lo que es lubricación durante el momento sexual es sumamente necesario, siempre, tengamos la edad que tengamos. Antes estaba como mal visto, ¿no? Lubricarse. O sea, si te tenés que lubricar con un gel hidratante o un lubricante es porque no tenés humedad, y si no estás húmeda no estás excitada. Y no, hay un montón de factores que hacen que muchas mujeres no sientan la humedad o no tengan la lubricación ideal, se lastiman, arde, entonces termina siendo un acto sexual que no es placentero. Y bueno, es súper importante que se naturalice el uso de lubricantes, de hidratantes, y no va más allá de cuánto me excita o deseo a la otra persona. Ahí me preguntaban si tenía abierta la agenda. Sí, obvio, tengo abierta la agenda. Y tengo un equipo hermoso de ginecólogas, porque obviamente que yo ya sola no puedo, hay una demanda hermosa también. Entonces la tenemos a Maru Soco, a Dani Villanueva, a Linda Colel, así que en ese sentido somos un grupo hermoso. Si no es conmigo, es con ellas, que van a estar súper bien.
Así que bueno, yo creo que hay mucho para hablar de muchos temas. Quería hablarles del flujo vaginal, de lo patológico, de lo no patológico, de los cuidados que tenemos que tener, ¿sí? de nuestro ambiente vaginal. Quizás hoy no tenemos absolutamente ningún síntoma, celebrémoslo, pero cuidémonos a cualquier edad, ¿sí? El hecho de, por ejemplo, los protectores, las toallitas. Va a haber una novedad de Bimel que ahora seguro que me van a matar por estar diciendo, no lo voy a decir, pero estén atentas, hablando de todas las edades, porque tenemos la copita, que la devolución que estoy teniendo con la copita a mí me llena de felicidad, no lo puedo creer, siempre para mí fue un compromiso. Y hay unas devoluciones hermosas, así que públicamente agradezco a todas las que la probaron y las palabras que me dicen. Para mí esto fue un gran desafío, no les puedo explicar la emoción que sentí la primera vez que la probé yo, que estuve varios meses usándola y bueno, así que les decía que viene una novedad que va más allá de lo que es la copita, los protectores, las toallitas, y va a haber algo más también para acompañar un proceso ginecológico bastante frecuente, que acá hablando de eso también tenemos especialistas en Espacio Biu. No sé si quieren adivinar, no voy a decir nada igual porque no puedo. Pero bueno, nada, gracias por acompañarme. Yo creo que, bueno, voy a ir cortando el video porque no me acuerdo a qué hora empecé. Hace un montón que estoy. Tengo miedo que se corte y no poder guardarlo. Bueno, las quiero, y los quiero. Atiendo solo particular. Por ahora con prepagas no. Pero bueno, pueden pedir la factura para reintegro, o sea, no, pueden preguntar mañana a Sol o a Sil por WhatsApp, toda la info, obviamente. Así que bueno, gracias. Me fui de tema, hace más de una hora que estoy hablando. Espero que les haya servido. Obviamente lo pueden volver a mirar y siempre cuídense y consulten a un profesional. Las quiero y gracias.